Director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan? Buenos días, bienvenido. ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido, todo bien. Recién escuchábamos a Netanyahu decir, primero viene la fuerza, luego viene la paz. ¿Es lo que podemos esperar de lo que está ocurriendo? Y no es fácil, ¿no? Porque Irán se ve forzado a responder, a defenderse del derecho legítimo de, bueno, fue atacado, ahora me debo defender. La gran duda ahí es la capacidad que le queda para poder defenderse y cuál va a ser después la consecuencia de eso. Porque si Estados Unidos vuelve a atacar, está claro que la diferencia a nivel de poderío armamentístico es abismal a favor de Estados Unidos. Además, si ataca a Estados Unidos, podría considerarse que está atacando a la OTAN también, ¿no? Entonces, en ese sentido, está expandiendo el conflicto. Entonces, Irán está en un momento muy complicado porque está debilitado, viene debilitado ya hace mucho tiempo. El golpe que le viene pegando a Israel no es menor y ahora lo que le asesta Estados Unidos con las instalaciones nucleares, más allá de que la información que tenemos es muy parcial, ¿no? Porque no sabemos realmente el daño ocasionado en las plantas. Hay muchas dudas sobre eso, tiene que confirmarse, hay que ver si la Agencia Internacional de Energía Atómica, bueno, confirma por qué no hay radiación. Hay una explicación de por qué no hay radiación también, que es porque, bueno, en el estado en que estaba el avance digamos, del plan nuclear de Irán hace que no exista ese impacto y por eso explicaría que, bueno, puede estar destruida la planta o la instalación, pero por eso no hay radiación. Pero igual hay muchas cosas que confirmar que todavía no está clara, ¿no? Ahí en ese sentido quería preguntarte, vos que manejás esta información mucho más que nosotros, siempre se habla de que Irán tiene una capacidad nuclear muy fuerte. Entonces ahora esto, hay dos opciones, o en realidad Estados Unidos no dio donde tenía que dar, o en realidad la capacidad nuclear de Irán no era tal. ¿Qué te parece más viable de las dos cosas? Yo creo que objetivamente Irán viene avanzando con su capacidad nuclear. Eso está demostrado incluso por la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿no? Y también por los controles que se han dado. O sea, el enriquecimiento de uranio de Irán ya estaba en niveles que superaban ampliamente los, digamos, el uso pacífico de la energía nuclear, que tiene que ver fundamentalmente con energía, que está muy bien que lo use Irán para eso. El problema es que ya estaba superando un enriquecimiento que llega al 60%, está muy cerca de poder tener la bomba nuclear. Y bueno, entonces es razonable el temor de Israel vinculado al hecho de que si tenés la bomba nuclear me la vas a tirar a mí, soy el primero en la lista. Entonces, como veo que te estoy pegando golpes, estoy avanzando también atacando a todas las organizaciones terroristas que Irán fomenta. ¿Qué hago? Sigo de largo. Y Trump me parece que aceptó un poco eso también para llevarse el rédito de que esto lo solucionó él. Pero la duda siempre va a estar, la duda de hasta dónde podía llegar cerca, era un año, algunos dicen que puede ser un año y medio, estaba en condiciones de tener la bomba nuclear. Pero bueno, el riesgo de que la tenga un Estado de estas características, o mejor dicho, un régimen de estas características, es muy complicado para Occidente, no solo para Israel. O sea, está claro que Irán, por eso es muy difícil posicionarse aquí, porque está claro que Irán fomenta el terrorismo. Está claro que Israel y Estados Unidos, es verdad que están atacando a una amenaza real. Pero después la discusión es el cómo, ¿no? Cómo se procede, qué inestabilidad puede generar el paso que da Trump, cómo van a reaccionar las otras potencias árabes, en particular cómo va a reaccionar Rusia. Todo indica que hasta ahora nadie se quiere meter. Claro, a mí la sensación que me da ante la pregunta evidente de si a partir de esto se desataba la Tercera Guerra Mundial o si se terminaba otra con un ataque específico de Estados Unidos, yo la impresión que me da es que Irán está muy solo. Sí. Porque sí, Ana. A ver, yo diría, me parece que el hablar de la Tercera Guerra Mundial, por más que está todo, uno mira que es tendencia en Twitter, Tercera Guerra Mundial, es una sobreexageración, no están dadas las condiciones para ello, tampoco se puede comparar esta etapa con la Guerra Fría, porque estamos en situaciones totalmente distintas, ¿no? Primero que Rusia está inserta en una guerra. Rusia tiene otro problema, está en otra guerra hace 2 años, no diría la lógica que se quiera meter en un frente nuevo de esta dimensión, por lo menos. No puede desde el punto de vista militar y aparte tampoco le conviene porque... Si bien igual salieron a criticar, naturalmente, lo que hizo Trump, pero no se ve como una actitud de querer participar o correr esos riesgos. No, tampoco va a ocurrir con China, tampoco va a que ocurrir vela con por sus China. intereses.
por supuesto. Tampoco va a ocurrir con ningún Estado árabe, que vamos a decir la verdad. Los Estados árabes Están también... debilitados. Pero no, digo los que no quieren el terrorismo, los que se ok. enfrentan a Irán, los que han ido progresivamente acercándose a Israel, tanto reconociéndolo como Estado, como también teniendo contactos diplomáticos. Porque esa es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo aquí es el terrorismo. Muchos Estados árabes tampoco quieren el terrorismo. No, supongo que Arabia Saudita habrá festejado, por ejemplo, que es un enemigo de Irán declarado, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista, Leo, ahí desde el punto de vista de la retórica, la declaración condena lo que hizo Estados Unidos, pero ya sabemos que una cosa es la retórica o la declaración, otra cosa es lo que realmente quiere Arabia Saudita, que tiene un enfrentamiento muy claro con Irán y que es un socio estratégico de Estados Unidos también. Sin duda. Entonces, pero no solo tenés el caso de Irán, ahí tenés a Bahrein, ¿no? Tenés a Marruecos, tenés incluso Qatar y Omán, que no tienen relaciones diplomáticas todavía con Israel, han tenido contactos. ¿Por qué? Porque la amenaza del terrorismo es muy importante. Y eso es lo que quiere Irán, lo que fomenta Irán. Entonces Israel, que ha atacado muy fuerte a Hamas, muy fuerte a Hezbollah, muy fuerte a los hutíes, cuando vio que Irán está solo, como dice Ana, que tampoco tiene una alianza con ningún... Porque más No, allá de que está... De hecho decía, Hezbollah está debilitado, Houthis también está... muy debilitado. Casi que no tiene ninguna fuerza. Y en Siria también desaparecieron, ¿no? El Bashar al-Assad ya no está más. Y perdió además un aliado en Siria, ¿no? Entonces es verdad que Irán tiene una alianza con Rusia, ojo que le da todos los drones para atacar a Ucrania. Claro, pero Tiene no es militar, calzaría. es una alianza estratégica no militar. Lo mismo que China. Es verdad que está Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización donde están todos estos países. Está Irán ahora en los BRICS, que se expandieron los BRICS, ahí está. Pero no queda esta sensación de que nadie se quiere involucrar más allá. Claro. Por eso Trump toma esta decisión que sorprende, ¿no? Porque es un Trump que venía para terminar con las guerras. Eso había dicho, ¿no? Eso había dicho. Y que las termina en 5 minutos. Entonces, yo creo que el hecho del acercamiento de la Unión Europea también, recuerden es otra cosa que me preocupa mucho, es el golpe que le pega a Occidente nuevamente, esa falta de confianza, porque estaba la Unión Europea con el canciller iraní en Ginebra negociando y Trump ataca sin previo aviso, ataca a Irán, de vuelta desconoce a Europa o se aleja de Europa en una decisión estratégica y me parece que es porque Trump vio la oportunidad de llevarse el rédito de que esto lo solucioné yo. Igual antes... Su discurso fue muy así, ¿no? Sí, Netanyahu atacó también 2 días antes de que hubiera una nueva ronda entre Estados Unidos e Irán, que podía llegar a algún tipo de acuerdo. Exacto, el Oman, que venían negociando. Entonces... Puede ser que haya forzado a Trump a meterse, digamos, en el sentido de que, bueno, impedir la última posibilidad de acuerdo que había. Está la duda de si esas 2 semanas fue una estrategia o era una ventana real. Para distraer. Para no sé, distraer porque- una ventana, o era una ventana real para la negociación. Si vos mirás un poco la discusión interna, más liderada por el vicepresidente de Estados Unidos y por Marco Rubio, además vos leés las declaraciones de Marco Rubio cuando ataca Israel a Irán y hacen así, ¿eh? Esto fue una acción unilateral. Después Trump cambia un poco esto porque yo creo que otro tema que hay que analizar es hasta dónde Trump está controlando a Netanyahu, ¿no? Por eso preguntaba. Me parece que eso algo era, antes era evidente, ahora no es tan evidente. Creo que hay una presión fuerte de Israel que desde el punto de vista, desde cierto punto de vista legítimo, ve que está cerca de llegar a la orilla. Ve que está cerca de eliminar todo tipo de amenaza. Ahora después hay que discutir si esa amenaza se elimina totalmente o los resentimientos que quedan por este tipo de manejos hacen que después vuelva el terrorismo y volvamos a tener las escenas que vimos el 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Me quedó Esa es una la duda de si es posible eliminar totalmente el terrorismo. ¿Es posible eliminar totalmente a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes? ¿Es posible cambiar el régimen y que no se reorganice, digamos, en Irán algo que puede llegar a ser incluso peor? Y esas son las grandes preguntas, ¿no? Bueno, pero si querés... Difícil que ocurra, ¿no? Parece ser difícil de que ocurra y creo que ese es el escenario que desde la interna de Estados Unidos va a estar mucho en estos días. O sea, Trump se juega mucho con esto, porque está cambiando, primero, algo que le dijo a los votantes, no más guerras. Y segundo, empieza de vuelta en Estados Unidos a aparecer el temor del terrorismo. Ya está. Porque la defensa... Está instalado, ¿no? Ya está instalado, pero Ahora. O sea, ¿qué puede hacer ahora Irán? Puede destruir o atacar las bases militares de Pero ¿en Estados qué lío Unidos, se que no mete? le conviene. Puede hacer un ataque terrorista, como ya dijiste, lo vimos en el año 2001. Pero claro,
si hace eso, la respuesta de Estados Unidos va a ser abrumadora, va a ser, voy a destruir Irán. Y el régimen iraní, por lo represivo que es y tal, tampoco va a querer desaparecer. Lo que va a querer es estar en el poder. Entonces, no sé si ya a nivel de estrategia le va a convenir hacer un ataque terrorista, por lo menos no de manera inmediata. Puede ser que intenten amenazar con el estrecho de Hormuz. Sí, digamos, eso te iba a ¿no? decir. Está el estrecho de Hormuz que le Pero dije, ojo, pasan 20 millones de barriles de petróleo por el día. 20% del petróleo pasa por ahí, además del gas, y tenés... O sea, el suministro energético del mundo estaría comprometido. Y bueno, entre otras cosas, casi el 50% de lo que importa China de petróleo sale de ahí. Así que imagínate que si hace eso, Irán también se mete con potencias que son aliadas de Irán. Entonces no parece ser fácil, pero lo que le queda es un poco presionar por ahí, generar algún tipo de inconveniente por ahí. Si no, yo creo que sí. El terrorismo no es tan controlable tampoco. No, claro. No es que el régimen controla 100% las operaciones terroristas, las apoya, pero las controla 100%. Entonces, yo creo que el terrorismo es una amenaza real. Ahora, esta lógica de defensa de Estado, o sea, el derecho legítimo del Estado, o sea, de Irán, del régimen de Irán de defenderse, parece ser bastante difícil, por eso que decís, porque después la represalia, ¿cuál va a ser? Va a ser anularlo. Y, o sea, y la duda eliminarlo, que queda, ¿no? la duda, lo que subyace ahí es, ¿cuál es el poder real de Irán? Bueno, eso es lo que... ¿Cuál es la capacidad que le queda? Porque miren que no hay ningún medio occidental en Irán. No es que nosotros estamos recibiendo la información, está todo sesgado. En estas últimas semanas, un porcentaje altísimo de las imágenes que vemos en redes son falsas. Sí, sí. No tenemos información precisa para realmente ver qué golpe le pegó a Estados Unidos, para ver Bueno, tampoco... el secretario de Relaciones Exteriores, tengo entendido, de Irán, que dijo que había sido una operación espantosa. Hasta ahí llegó su Dijo que declaración. habían sacado, también dijo que habían sacado previamente el uranio, ¿no? Enriquecido para evitar... Eso a otro lado. Eso, claro, que se lo hizo a otro lado y que Estados Unidos desconoce. Bueno, Bueno, anda a chequearlo. anda a Claro, chequearlo. anda a chequearlo. Anda a chequearlo. Hay algunas dudas que le preguntaron al vicepresidente de Estados Unidos que dijo, bueno, no sabemos, puede ser que algo se haya sacado, pero la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Están totalmente destruidas? ¿No están destruidas? Bueno. Bueno, su capacidad de atacar con misiles sigue vigente. Digo, los ataques con misiles de Israel sí continúan y en cantidad, ¿no? Ese es otro tema nuevo, porque antes la cortina de hierro defendía todo. Claro. Y ahora no defiende vimos todo. que no. Entonces tenés a un Netanyahu que ya tenía problemas por Hamás, porque no solucionó los problemas de los secuestrados, y además empieza a tener, por supuesto... Y no logró derrotar del todo jamás. No. O sea, es increíble que con la magnitud del ataque que ha desencadenado sobre Gaza, con la crisis humanitaria, jamás sigue operativo Pero y gobernando la franja de Gaza. Exacto, pero además tenés la presión internacional que le juega en contra, porque venía perdiendo apoyos por por una operación que se extendió mucho más en el tiempo de lo razonable. Entonces, y ahora, claro, también pega el golpe en Irán, primero por la debilidad de Irán, pero por cuestión interna también. Porque con Hamás o con Gaza, porque también mezclamos todo, mezclamos Hamás, Gaza, Palestina, son todas cosas distintas, con Irán no hay dudas en Israel de que Irán realmente es el enemigo. Entonces ahí vuelve a tener Netanyahu un apoyo interno fuerte en este ataque que está llevando adelante. Y además involucra nada más y nada menos que a la primera potencia a nivel mundial. Entonces salió algo fortalecido de un proceso interno que venía con debilidad. Pero claro, el punto es, ¿eliminaste totalmente la amenaza? ¿No la eliminaste? Pero el terror, o sea, si estaban pensando en eliminar el terrorismo como para mí una utopía, ¿no? Sin eliminar a todo lo que hay alrededor, que son seres humanos, ¿no? Porque en realidad vos, lo que está pasando en Palestina, habrás eliminado a algunos terroristas de Hamás, pero además eliminaste a miles y miles y miles de personas que nada tienen que ver con todo esto. Lo mismo pasaría si querés eliminar eliminar el terrorismo en Irán. ¿Cuál es la forma? Aparte estás hablando de cerca de 90 millones de personas. Es imposible. No es posible y por supuesto que también hay en Irán muchas personas que están en contra del régimen, ¿no? Y no sería justo que eso... Es verdad que en Hamás hay de las dos cosas. Hay inocentes y también En están Gaza. en Gaza están los que apoyan a Hamás. Por supuesto. Entonces es muy difícil en una guerra de estas características la proporcionalidad. Por eso yo siempre digo, Paula, ahí, cuando se habla de proporcional, es una guerra esto. Cuando se habla de derechos humanos, es una guerra. Lo que está claro es que van a morir civiles. Y eso es lo que está pasando. El problema es que se extendió mucho en el tiempo. 2 y que años no hay casi. y que no hay una solución muy clara. Y que no hay resultados concretos.
porque hay cuerpos que no se devolvieron, todavía siguen algunos secuestrados, y como decía Leo, no desapareció jamás está ahí, operativo, una crisis humanitaria brutal. Y imagínate eso si lo llevas al extremo de Irán. Porque aparte Irán no es un régimen, el régimen actual de Irán no es que se creó hace 15 minutos, opera desde el 79. Entonces tampoco tenemos que, me parece que desmerecer la fuerza que puede tener de recuperación frente a lo que está atravesando. Pero la gran duda es, los mercados lo que están leyendo por la suba del petróleo bastante moderada, es esto que decíamos, de que Irán no va a responder de forma muy inquietante hacia Estados Unidos. Eso es lo que se está leyendo, que va a quedar algo más acotado y que quizás ahora sí se abre la posibilidad de una negociación, y ahí en ese caso Trump se llevaría el rédito. Que es confuso el rédito, porque es impuse una negociación, pero atacando. Ahí, con el riesgo que eso tiene, ¿no? Claro, ahí en el discurso de Trump cuando dice, cuando vos hacías referencia a esto lo soluciono yo. Bueno, lo soluciono es un eufemismo, ¿no? Porque en realidad esto no es una solución. Un ataque con misiles nunca es una solución. No, por supuesto que además viola el derecho internacional, Eso, no cumplió los procedimientos internos que se esperaban en Estados Unidos. Porque por supuesto, ¿Y ahí puede tener sanciones por esa violación? podría, lo que podría. Lo que pasa es que tiene el apoyo en el Congreso, no creo que se le haga, obviamente, un impeachment, y sanciones a nivel internacional. A ver, con lo que está pasando en el mundo, por supuesto que las Naciones Unidas está brillando por su ausencia. Nadie esperaba una autorización del Consejo de Seguridad para llevar a cabo esta operación, porque aparte es imposible sentados los que están sentados ahí. Lo que parece muy claro es que estamos en un cambio de época muy acelerado, donde los poderes están muy atomizados, donde no está claro, donde el derecho internacional por supuesto que no se respeta. Entonces todos quieren jugar y van a seguir jugando. O sea, en los próximos años van a seguir jugando. Repasá, o sea, es la guerra en Ucrania, pero también es un enfrentamiento reciente entre India y Pakistán. Ahora hay un deterioro progresivo del derecho internacional que hace que todos estos acontecimientos se den. Vas a tener ahora seguramente algo, Corea del Norte va a querer llamar la atención, ya tiró la semana pasada, ¿no?, un nuevo misil. Todos quieren decir presente. Porque cuando el mundo está convulsionado y está, de cierta forma, recalculando, todos quieren decir, acá estoy presente. Bueno, leía también que hay que ver si, volviendo a esto de si es o no una tercera guerra mundial, de cómo nos enfrentaríamos, ¿no? ¿Cuál sería la foto de una tercera guerra mundial? Y dicen, bueno, estos microenfrentamientos constantes y permanentes que se están dando de manera sistemática, ya sería el nuevo. No nos vamos a enfrentar ni a la Guerra Fría, ni como que el nuevo esquema, la nueva foto podría ser una metodología parecida a la que estamos viendo. Pero eso es solo un apunte nomás. Te quería consultar por el rol de Europa en todo este proceso, porque no se escucharon, recién comentábamos, Trump intervino de manera ilegal, violó los tratados de la ONU, violó el derecho internacional y sin embargo desde Europa no se escucharon grandes quejas a la reacción de Trump, todo lo contrario, sino más bien criticándole a Irán que desacelere su progresivo avance nuclear o escalada en este conflicto. Hay matices ahí, ¿no? Porque creo que la Unión Europea tiene un discurso un poco distinto al de Reino Unido, si pones Europa, ¿no?, en sentido amplio, sí, ya con Reino Unido afuera. Francia tiene una posición un poquitito distinta a la de Reino Unido. En términos generales, Europa está en la OTAN y no puede no apoyar a Israel. Y no puede no desconocer la amenaza real de que Irán tenga una... Claro, pero el hecho de estar en la OTAN al final te termina empujando en la defensa de ataques ilegales. ¿Me entiendes para dónde voy? Lo que pasa que también lo que estás hablando acá, en este punto, es mucho más relevante la amenaza de Irán que... el ataque de Trump. Que el ataque de Trump. Entonces, allí, más allá de que Europa, por supuesto, atraviesa una gran dificultad, que es la debilidad frente a un Estados Unidos que no lo participa. Pero recuerden que hace muy poco estaba reunido ¿no?, en Arabia Saudita viendo cómo solucionar la guerra en Ucrania y sin Europa. Y ahora ha presionado, y lo tenemos ahora en la reunión de la Haya esta semana, ha presionado muy fuerte a Europa para que aumente el presupuesto en la OTAN, ¿no?, a niveles muy elevados, que es un indicador de la gravedad de lo que está pasando en el sistema internacional. Entonces Europa está atravesando un momento muy complicado de ¿en qué rol estoy acá? Porque ve un enfrentamiento entre China y Estados Unidos que no es parte.
Después ve un problema en Israel que no lo soluciona. Ahora tiene un problema con Irán que tampoco lo soluciona. Todo lo soluciona Trump. Entonces, ¿cómo se ubica Europa en esta situación? Es algo bueno, relevante. Pero termina siendo aliada. O sea, Veo a Estados Unidos que también le amenaza a un integrante como Dinamarca de sacarle un pedazo como Groenlandia. O sea, veo a un Estados Unidos que es un aliado que no es tan confiable como creían que era. No. Yo creo que lo más importante, Leo, es eso. Yo creo que el quiebre de Occidente es lo que todo el mundo mira con mucha perspectiva. O sea, ese quiebre de confianza entre la Unión Europea o Europa, porque incluso hasta Reino Unido, que uno dice el aliado histórico, pero incluso hasta Reino Unido, con Trump es lo que más me preocupa. Pero eso, que esa alianza es muy importante para la estabilidad internacional. Y ya dejaron de confiar en Trump. No porque dé un paso en Groenlandia, que lo que está haciendo con Groenlandia es de cierta forma adelantar un conflicto que se viene, que es el conflicto del Ártico. Groenlandia tiene que ver con el Ártico. Es una guerra que se habla muy poco, pero es una guerra que ya está en curso. Pero bueno, en esa decisión de blanco-negro, cuando tenés que tomar la decisión por Irán o por Trump, ¿por dónde vas a ir, Ana? Si Irán es un régimen que quiere llegar a tener un arma nuclear para destruir a Israel, que su objetivo es eliminarlo. Ahí es como la línea roja que no podés... Pero necesariamente tenés que tener, porque entiendo el razonamiento perfecto, pero necesariamente tenés que tener un apoyo, porque vos también decís, no voy a ir por Irán porque es un régimen, porque tiene armas nucleares, pero voy a ir por Trump, que un día se despierta y tira misiles. y aparte, a juzgar por la historia, el único país que tiró una bomba nuclear fue Estados Unidos. Si vos lees las declaraciones, hay una apuesta en la negociación muy clara. El camino, lean la de la Unión Europea fundamentalmente, Sí. el camino es la negociación. Decimos, Irán no debe tener un arma nuclear. Sí, Que yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? sí, obvio. Que ese régimen no tiene que tener una arma, estamos todos de acuerdo. Que no esté de acuerdo con eso es riesgoso al menos, no sería muy normal. Ahora, después está el cómo. En el cómo hay diferencias. ¿Qué hubiera apostado la Unión Europea? La negociación. El viernes estaba sentado negociando con el canciller iraní en Ginebra. Fue la apuesta. Lo que pasa es que ahí es cuando golpea a Trump. Se acelera, me parece a mí, porque también estamos siempre intentando buscar ahora los análisis más vinculados con relaciones internacionales, con los estados, pero también hay que... La cabeza juega de los líderes tan particulares que tenemos hoy. Yo creo que el hecho de, primero, la relación Netanyahu-Trump hay que analizar la parte. Ahí es un equilibrio que se rompió. Y por otro lado, ¿qué quería Trump? Quería ganar esta posibilidad de llevarse el premio de que esto lo solucioné yo. Para mí eso fue muy importante en ese periodo de 2 semanas para apurar. Sí, porque vio que la Unión Europea apostaba a la negociación. La negociación, él no había tenido éxito en Oman, ¿se acuerdan? Con las reuniones. Y dijo, si la Unión Europea soluciona esto por vía negociación, ¿yo en qué papel quedo? Me queda dos preguntas más, porque nos queda poco tiempo. Pero a ver, mencionaste al pasar el precio del petróleo. ¿Cuáles te parecen que pueden ser a nivel de economía global los primeros impactos que se empiecen a ver como consecuencia del ataque de Trump? Bueno, el aumento del petróleo es muy importante. Eso afecta después todo, afecta los costos de producción, tiene impactos directos en los otros commodities. Entonces, ¿qué pasa con el petróleo? Y a ver, hasta ahora estás hablando de que hoy subió, tuvo picos de 80, pero bajó más o menos 2-3%, ¿no? Es razonable comparado, si uno dice lo que viste el fin de semana. Es bastante razonable. Entonces, yo creo que razonable, ya está alto, ¿no? Pero el problema es si el estrecho de Hormuz se cierra. O si empiezan los ataques nuevamente de los hutíes en el estrecho de Hormuz. Ahí, bueno, están especulando que puede pasar a 100, que puede subir mucho más. Eso tiene efectos en el mundo entero. Puede generar una recesión, genera más inflación. En el propio Estados Unidos va a golpear fuertemente la decisión, porque la relación del precio en Estados Unidos del petróleo afecta mucho la política interna. Entonces, sí, claro que hay consecuencias, pero todavía no se sabe porque la lectura que hacen los mercados, más allá de que las bolsas bajaron, la lectura que hacen los mercados es que esto está todavía está controlado. Bien, y otra última pregunta es ¿qué lectura haces de que en definitiva Estados Unidos logró llevar desde Estados Unidos hasta Irán todas estas bombas antibúnkers y hacer todo el despliegue sin que nadie pueda advertir nada de que esto se venía? ¿Es una advertencia al mundo esto? ¿Cómo lo puedes leer? Es que la tecnología
Se había visto que habían movilizado los bombarderos, ¿no? Eso se ve los B-2. Sí, algunos lo hicieron para distraer, viste que lo hicieron para el otro lado, ¿no? Para el Pacífico, para distraer. La tecnología, lo que pasa es que la tecnología y la defensa es un capítulo aparte, ¿no? Ya solo lo que se está escribiendo vinculado a inteligencia artificial y defensa es increíble. Entonces, Estados Unidos tiene, por supuesto, la gran capacidad de poder hacer eso y mucho más. La pregunta es si hoy ves esos aviones, pero mañana, o quizás la forma de defenderse de Irán es a través de ciberataques, porque es una nueva herramienta también. que se empieza a utilizar. Y sí, es realmente una operación increíble lo que hicieron y demuestra también la debilidad de Irán, pero también es una tecnología muy avanzada, que probablemente nadie hubiera identificado esos aviones. Pero se está cuestionando mucho la debilidad de Irán. Está esa duda de si Irán realmente tiene esa potencia militar que se dice que tenía o uno está evidenciando que no. Igual el éxito de la operación, más allá de lo mediático, se va a terminar de confirmar si realmente está destruida la capacidad nuclear de Irán. Eso hoy no lo sabemos. No lo sabemos, Puede ser claro. que sí, puede ser que no. Así que eso es algo que hay que confirmar para que también Israel diga, bueno, hasta acá llegamos. Más que esto no se puede hacer. Más que, tensionar más el sistema internacional que esto para defenderme no se puede hacer. Pero si después se empiezan a decir que 400 kilos de uranio enriquecido se salieron a tiempo y ¿cómo sigue esto? Y bueno, Israel va a seguir insistiendo en eliminar esa amenaza. ¿Las posibilidades de que Irán tenga un gobierno de un sesgo más moderado con Occidente están sobre la mesa o son imposibles? Y a esta altura están sobre la mesa porque es el régimen que amenaza. Pero la pregunta es posible? Hay mucha presión, sí, a nivel interno de Irán por la violación de derechos humanos que lleva adelante este régimen, que son horrorosos, horrorosos. Pero ¿es una solución cambiar de régimen? Hay quienes dicen que no, que lo que puede venir después es peor. Porque una cosa es un régimen que algo controla, otra cosa es un proceso, digamos, ¿quién sigue? El hijo de... No es tan fácil, no es automático. Entonces, en ese periodo de no control, un país de estas características, bueno, el riesgo y con el vínculo que tiene con el terrorismo, bueno, el riesgo puede ser aún mayor, ¿no? Entonces, no está claro si esa es la mejor solución. Ignacio Bartesay, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por habernos Con todo acompañado. Muchas gracias. Nosotros nos vamos una tanda, ya venimos con más desayunos informales.